Estados Unidos une fuerzas con las potencias del mundo para culpar a China del coronavirus. El problema es que China también hace lo mismo y ahora además de las muertes por la epidemia, el ser humano, usted, su familia, un servidor, enfrentamos otra guerra, una guerra demasiado peligrosa, la de la información, donde los gobiernos usan teorías, informes falsos, informes verdaderos, rumores y hasta teorías de la conspiración para derrotar al oponente y saturarnos a propósito la mente. Pregunta, ¿están fabricando un marco teórico para pintar como el diablo a su rival y después derrocarlo? ¿O es algo mucho peor? ¿Nos están distrayendo de la realidad del coronavirus, sus muertes o su repercusión económica? O más aún, ¿nos están desviando la atención de la verdadera esencia que aún no estamos viendo? Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Estados Unidos une a 7 potencias del mundo para atacar a China. El secretario de Estado Mike Pompeo informó que Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón coinciden en que China promueve una campaña intencionada de desinformación. Acusó al gobernante Partido Comunista Chino de ocultar todos los datos que pudieron prevenir la epidemia en el mundo. China, por su parte, condena todas las acusaciones y desde hace días ha estado asegurando que Estados Unidos habría sido el culpable. La búsqueda por saber cómo se originó el nuevo coronavirus ha puesto en jaque al mundo. Ante esto han emergido numerosas teorías. Veamos las hipótesis más sonadas con las que se busca al culpable. La Cancillería china dijo que Estados Unidos podría haber llevado el coronavirus a la ciudad de Wuhan. Cientos de atletas del ejército de Estados Unidos estuvieron ahí en octubre pasado para los Juegos Militares Mundiales. Varios de ellos se enfermaron con síntomas parecidos. No solo en China. De acuerdo con periodistas palestinos como Rasen Abdiat, el virus fue diseñado por el Mossad de Israel y la CIA para asegurar la permanencia de Donald Trump, debilitando a China. E incluso se cita el evento 201, patrocinado por Bill Gates, como un simulacro para prepararse la pandemia, meses antes de su aparición, donde murieron decenas de millones de personas en sus estimaciones. El Instituto de Investigación de Población en Estados Unidos sugirió que el COVID-19 se originó en el Laboratorio Nacional de Bioseguridad de China, ubicado ni más ni menos frente al mercado de animales en Wuhan. Estados Unidos ha citado el famoso libro de Guerra sin Límites escrito por 2 coroneles del Ejército de Liberación Popular de China, donde se revisa cómo Estados Unidos será derrotado por una guerra invisible con métodos muy diferentes al ataque militar. El portal de investigación Defense One reporta que el profesor Guo Jiwei de la Universidad Militar de China en 2010 confesó que la biología era ya la prioridad militar. En 2015, el presidente de la Academia Militar de China reveló la estrategia militar de las armas genéticas, biomateriales para controlar el cerebro y manipulación de genes para construir mejores soldados. Este es Thomas Kuan, doctor estadounidense en investigaciones alternativas. Asegura que el virus es en realidad una reacción del envenenamiento de las células humanas, que sucede cada vez que hay un adelanto tecnológico en la historia. Y culpa a la nueva tecnología 5G. Every pandemic in the last 150 years, there was a quantum leap in the electrification of the Earth, where they now have 20,000 radiation-emitting satellites, just like the radiation-emitting thing in your pocket and on your wrist and that you use all the time. And I'll finish with anybody want to make one guess as to where the first completely blanketed 5G city in the world was. Exactly. Pues ahí están los hechos, no porque creamos en las teorías, pero es
es verdaderamente lo que está pasando en las redes sociales, en todo el mundo, circulando diferentes teorías. Muchas gracias a usted por estar aquí. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón por no quedarse en casa, porque venimos a trabajar para que usted esté, pues no informado, sino para que usted tenga todos los elementos y usted pueda decidir quién nos miente, quién nos dice la verdad. Experta en terrorismo, experta en las relaciones entre los países y el rompecabezas del poder mundial, Beatriz Lluvero, periodista allá en España. Muchísimas gracias. Gracias, reaccionario, escritor e intelectual de profundos análisis que nos llevan desde la naturaleza del hombre hasta su perversión política. Iñaki Gil de San Vicente, quise describirte así. Gracias, Iñaki. A ver, si bien sé que ustedes, Iñaki y Beatriz, no están en un laboratorio haciendo ciencia genética con el microscopio, sí sé que son personas con mucho o con un gran o con un altísimo nivel de información y que tienen acceso a muchas cosas. Por eso les pregunto, antes de entrar a detalle en todas estas cosas que circulan por el mundo, quiero ir a lo más grave. Iñaki, comienzo contigo. ¿En dónde estamos parados y a dónde nos quieren llevar? Curiosamente, fíjate, Bob Dylan está lanzando una canción de 17 minutos. 17 es la letra Q, el alter ego de Donald Trump. La canción, para los criptólogos, pues está rica en mensajes. Habla del asesinato de Kennedy para decirnos que fue el mejor acto de magia de la historia, y lanza esta canción en relación a lo que está pasando con la pandemia en el 2020. Iñaki, ¿por qué es peligroso que los seres humanos estemos bajo una guerra de información como nunca antes, donde circulen todo tipo de teorías, rumores, conspiraciones? Parece que cada vez se aleja más la posibilidad de saber la verdad, de no saber a quién creerle. Iñaki, ¿qué le quieren hacer al ser humano, llenándole la cabeza de tantas cosas? Lo van a reventar. Por favor, Iñaki. Yo creo que hay un dicho popular, al menos en castellano, en español, hay un dicho popular que refleja todo lo que está sucediendo y lo que has planteado. El dicho popular dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Básicamente, a nivel de la comunicación, a nivel de la guerra informativa, a nivel de las campañas de manipulación, de la guerra psicológica, de las doctrinas de guerra híbrida, de guerra de cuarta generación o de quinta generación, de control de masas, de todo lo que se sabe sobre todo eso, que viene de muy antiguo. A nivel de todo eso, un río revuelto permite a los pescadores, que imaginamos quiénes son, permite ganancias, permite moverse con facilidad, permite meterse en el río, escoger el sitio, etcétera, ¿no? Ahora bien, el río revuelto es más grave de lo que se piensa. Solamente voy a poner un dato que luego podremos desarrollar, ¿no? Muy superficialmente, el Fondo Monetario Internacional había hecho una valoración de que para salir con un mínimo de tranquilidad de esta crisis, que se juntan dos crisis, la sanitaria y la profunda del sistema económico, haría como mínimo falta como mínimo más de 6 billones de dólares, o sea, una y media mitad del presupuesto total de los Estados Unidos, ¿no? No se ha llegado todavía a juntar una cantidad que justo llega a un poco más de 2 billones de dólares prometidos por algunos estados y por el Fondo Monetario, ¿no? En una situación donde todos los economistas, cada cual más asustado que el anterior, advierten que la situación va a ser peor que la del 2008-2009, incluso puede llegar cualitativamente diferente al gran crack del 29 y desde luego muy diferente a la situación de 1871-73, cuando estalló la primera Gran Depresión en la historia moderna. Sin embargo, el que los estados solamente puedan llegar a un tercio del dinero que
por lo bajo. El Fondo Monetario Internacional había estimado hace pocos días, como la mínima cantidad necesaria para que la recuperación de la crisis no fuera el añadido para otra catástrofe posterior, explica que dentro de ese río tan revuelto, hay problemas muy de fondo. Una de las cosas que quieren los pescadores o algunos pescadores, pues pienso yo que es que revolver tanto el fango del fondo, enturbiarlo tanto, impedir que se conozca qué está pasando en el fondo, que es lo decisivo, y concluyo ya, para que la gente del común, la gente de las grandes barriadas del tercer mundo, incluso del primer mundo, de los hospitales de miseria y empobrecidos y sin recursos que hay en los Estados Unidos, esa gente no conozca por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Ese es el problema realmente de fondo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Iñaki, gracias. Recuerdo a la abuelita de una amiga, en paz descanse, no la amiga, sino la abuelita, que decía que en la depresión del 29, porque ella era de allá del norte de Estados Unidos, los mandaban a sembrar zanahorias o los enviaban a tapar hoyos, baches o agujeros de las carreteras para tener trabajo, porque no había más que comer, no había más que papas para comer, patatas. Imagínate lo que estás diciendo, Iñaki, depresión del 1929. Beatriz, a ver, yo quiero preguntarte varias cosas, pero sobre todo lo que le preguntaba a Iñaki. Es increíble lo que está pasando. No solo el ser humano está bajo la amenaza de un virus, no solo está bajo la amenaza de la pobreza ante la desaceleración económica, ya dijo el Fondo Monetario Internacional que estamos en recesión, ahora además está bajo la amenaza de una guerra de información. ¿Por qué Estados Unidos, China, entre otros gobiernos, se culpan unos contra otros? ¿Por qué es esto muy peligroso y por qué ahora, o es para desviar algo? Por favor, Beatriz. Bueno, señalar además, respondo inmediatamente a tu pregunta, Roberto, pero señalar un dato que hoy precisamente daba el Fondo Monetario Internacional, y es que cada mes de cuarentena resta un 3% al PIB anual de los países. Es decir, estamos en una recesión de los niveles, como decíais, posiblemente comparables a los de la gran recesión de 1929, al crack del 2021 y, por supuesto, muy superiores a los de 2008. Respondiendo a tu pregunta, precisamente el hecho de que exista esta guerra de la desinformación entre países es una muestra más de que vivimos en un mundo en guerra. Es decir, la desinformación se ha usado en todos los conflictos, y lo hemos visto en grandes conflictos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etc., como manera de distorsionar la realidad. Se juega con las grandes cifras, se juega con la propaganda y se juega para, de alguna forma, no mostrar la realidad de unos hechos y desactivar de esa forma al enemigo. Yo creo que ahora mismo estamos en un escenario en el que tenemos que pensar que ya las guerras no se libran entre ejércitos regulares, las guerras son totalmente asimétricas y estamos en un step nuevo. Este step nuevo es el de la guerra bacteriológica, es decir, el mundo ahora mismo está enfrentando una situación que antes no había enfrentado, si decíamos situaciones como, por ejemplo, pues, bueno, por la peste negra, la peste española, pero esta es una situación muy, muy, muy diferente en la que todos los países están siendo amenazados por un virus común que además va mutando muy rápidamente a medida que pasa el tiempo y en el que cada país lo está enfrentando de una forma diferente. Hay una guerra comercial en estos momentos que se está librando precisamente por captar todo ese material sanitario. Bien. Y hay países, obviamente, que están ganando con esta guerra bacteriológica. Beatriz, estate pendiente, yo creo que te van a llamar por teléfono porque el audio, estábamos ahí tratando de descifrar lo que estás diciendo, está muy mal allá el internet, ahorita te llaman por teléfono. A ver, Iñaki, ahora vamos con las hipótesis. ¿Qué tan factible es la posición de China de que Estados Unidos podría haber hecho, lanzado, implantado, diseñado o filtrado el virus en su territorio? ¿Y cómo contrastarlo al ver que Estados Unidos es hoy pues quien más está sufriendo, paralizada su economía, su pueblo y con más infectados que nadie?
Bueno, previamente un segundito, cuando tú has comentado la crisis, lo que te comentaba tu abuela en el norte de Estados Unidos, la crisis del 29, todos los planes económicos lanzados en New Deal, lanzados por el presidente Roosevelt, aparentemente fueron buenos en 1933, pero para 1939 habían fracasado. La crisis era mucho más seria de lo que se pensaba y solamente se salió de esa crisis con la Segunda Guerra Mundial. Esto no debemos olvidarlo, ¿no? La acusación china tiene visos de coincidencia. Primero, la mayoría de los estudios, o prácticamente todos los estudios científicos, plantean una constatación, una demostración científica que ya venía de antes y venía con mucha antelación. Y es que posiblemente, seguramente haya sido lo que se llame una transferencia zoonótica. Una transferencia zoonótica se da en determinadas circunstancias cuando la especie humana está en contacto con animales con los cuales no tiene ninguna relación genética o ninguna autodefensa genética que pueda servirle para combatir y para defenderse de los virus que esos animales tienen y que no lo tiene la especie humana. Una transferencia zoonótica, por ejemplo, se dio cuando llegaron los conquistadores europeos a América y prácticamente exterminaron con enfermedades que existían en Europa, exterminaron a la mayoría de la población norteamericana, perdón, de toda nuestra América. Una transferencia zoonótica se dio, por ejemplo, cuando las ratas trajeron a Europa la peste que ya existía en partes de Asia y que a su vez había venido de otras circunstancias, ¿no? Esa transferencia zoonótica se ha estado dando en diversos periodos de la especie humana. Lo que ha ocurrido en estos momentos, y aquí vendría la hipótesis en la cual plantea China, es que por diversas circunstancias esa transferencia se había realizado o bien voluntariamente, como sostienen algunos, o bien involuntariamente, como sostienen otros, traída de Estados Unidos. Y todo indica que en Estados Unidos el contagio primero, el número uno, el punto de origen de esa transferencia está localizado, por muchas informaciones muy rigurosas, está localizado hace unos meses en los Estados Unidos, y los Estados Unidos lo han ocultado, ¿no? Recientemente se ha conocido, por ejemplo, que en un portaaviones norteamericano, el Roosevelt, un portaaviones con 5.000 soldados en su interior, 5.000 marineros, tropas de desembarco, aviadores, etcétera, ha surgido de la noche a la mañana 2 contagios abiertos públicos y ya conocidos del coronavirus, ¿no? Había más datos, ya comentamos que en el Estado español los contagios surgieron precisamente en 2 bases militares, Rota y una que está muy cerca de Madrid, 2 bases militares norteamericanas. Eso es conocido también, ¿no? Aquí viene el debate. También se ha comentado que el pangolín famoso fue introducido digamos, de forma ilegal por contrabando en el mercado de Wuhan. Bueno, esos son rumores que hay, ¿no? Bien. Independientemente de si haya sido una guerra programada por los Estados Unidos, independientemente de que eso no se va a conocer prácticamente nunca, va a ser uno de tantos secretos donde los conspiranoicos pueden elucubrar todo lo que quieran. Independientemente de eso, hay un problema más de fondo, que es un problema realmente inquietante, y es que los cambios, la mundialización del valor que llaman algunos, la mundialización del sistema capitalista, ha hecho que prácticamente ya no existan barreras entre especies animales que apenas habían tenido contacto con la especie humana, y que por tanto las advertencias ya desde hace varios años de que esta situación iba a llegar, la advertencia desde verano, desde comienzos de otoño, y concluyo con esto, de la Organización Mundial de la Salud, de que era posible que en pocos meses surgiera otra transferencia zoonótica y por tanto otra pandemia muy peligrosa. De hecho, la Organización Mundial de la Salud avisó prácticamente a todos los gobiernos del mundo. Eso se va a ir intensificando con el tiempo. Esto nos lleva a un análisis mucho más inquietante que simplemente si en estos momentos puede haber una guerra o no. Bien, gracias, Iñaki. Qué magnífico punto tocaste. Beatriz, ahora ya tocamos la hipótesis de la acusación de China. Ahora yo te quiero preguntar, vamos con la otra.
Estados Unidos acusa a China de haber ocultado información durante casi un mes sobre el coronavirus que podría haber frenado la dispersión en el mundo. También advierte sobre la intención desde hace décadas de estar estudiando cómo arruinar a Estados Unidos, citando libros como el que existe, el de la guerra sin restricciones, hecho por coroneles del ejército de China, que advierten de una guerra invisible con otros métodos distintos a los misiles. También el portal Defense One reporta que desde el 2010 China está desarrollando armas genéticas para controlar al ser humano. ¿Qué tan factible es esto o es imposible, por favor? Bueno, realmente yo creo que ahora mismo ningún país, entre ellos incluye China, están libres de sospechas acerca de las cifras que están aportando. De hecho, hace unas semanas aparecía en un diario surcoreano una información que ha pasado desapercibida, y es que realmente el primer brote del virus no se detectó el día 30-31 de diciembre, como comunicaron las autoridades chinas, sino que más bien fue el 17 de noviembre. Por lo tanto, ya hay una contradicción. Realmente China no ha sido clara desde un principio en la cuantificación. De hecho, en diversos momentos del brote cambiaron la forma de cuantificar el número de contagios. Por lo tanto, realmente saber qué magnitud ha alcanzado el virus en el país, además hablamos de un país realmente hermético respecto a lo que la información se refiere, es muy, muy difícil. Pero como tampoco lo está haciendo en otros muchos países, y me remito a los países, por ejemplo, europeos, es decir, ahora mismo no se cuentan con herramientas suficientes ni con test disponibles para saber qué tanto porcentaje de la población está contagiada. Lo que sí está claro es que esto pilla en un momento complicado dentro de las relaciones internacionales entre ambos países. Hay que recordar que Estados Unidos y que China han estado enfrentados durante más de un año en una batalla comercial. Ahora mismo parece que todo el mundo está en stand-by, pero sin duda China, que parece haber superado esta barrera, este brote, el virus, aunque ahora ha vuelto a cerrar su frontera, es realmente la locomotora que vuelve a funcionar mientras el resto del mundo está parado. ¿Esto qué puede suponer? Puede suponer, obviamente, la ruina para Occidente, especialmente para los países europeos, pero también es un gran golpe económico para Estados Unidos. Y como te decía antes, Roberto, es muy importante que entendamos que ahora mismo las guerras ya no se libran entre ejércitos regulares. Ahora mismo estamos ante un escenario de guerras totalmente asimétricas, de guerras bacteriológicas. Un nuevo paso en el que el enemigo no es visible. Y es como se van a librar las guerras a partir de ahora. Y tenemos que entender eso, porque realmente es el nuevo mundo al que nos enfrentamos. Oye, Beatriz, me estás diciendo que podría ser que el coronavirus ayudó a China a ganar la guerra comercial. Sin duda, a ver, el nuevo escenario que se abre para China, sí es verdad, como pues, bueno, se está comentando en el mundo del análisis, y es que realmente la globalización no es tan buena cuando no todos los países ganan. Y volvemos a la idea, cuando todo esto pasa, de los estados-nación y del proteccionismo, es decir, volvemos a levantar bordes. China no habrá ganado. Pero si el mundo sigue su curso y realmente China ahora mismo, que parece que se está recuperando y está haciendo músculo, sigue el curso, sigue la globalización, logramos superar esta pandemia, sin lugar a dudas habrá ganado una gran ventaja a Estados Unidos en la batalla comercial. Estados Unidos todavía no ha vivido su época, el pico del brote. Estados Unidos, al igual que otros muchos países, va a estar paralizado durante un tiempo. Y Estados Unidos parcialmente, pero bueno, va a estar paralizado. Hemos encontrado ejemplos de la industria automovilística, que ha tenido que totalmente cerrar. Incluso el caso de una compañía muy importante, una marca automovilística estadounidense, que estaba viajando a China para con sus trabajadores lograr unir las piezas, o sea, lograr conseguir las piezas para en maletas llevarlas a Estados Unidos. Es decir, hablamos de una situación muy extrema. Bien. Y ahora mismo el único país que está en disposición de haberla superado es China. Bien, gracias. Lo pregunto porque luego los abogados ahí preguntan, cuando se trata de buscar al culpable, quién es el
el que gana en un delito, pero bueno, esto está muy complicado, como decía Iñaki. Ya nos vamos, Iñaki, 30 segundos. ¿Qué tan factible es que la propia tecnología que ayuda a vivir a los seres humanos también nos esté matando, como acusa este doctor, a la nueva tecnología 5G? 10 segunditos de esta reflexión. Muy sencillo, mira. Por ejemplo, cuando se inventaron los pesticidas, se pensó que iban a multiplicar la producción agraria, pero los pesticidas han destrozado el humus, no han acabado con el hambre y han enriquecido a empresas como, por ejemplo, la Bayer Monsanto y otras empresas. Cuando se inventaron los antibióticos, se pensó en la penicilina que iban a terminar con todas las enfermedades, pero sin embargo, por su abuso, han creado otras nuevas patologías, ¿no? Una de las cuestiones que está sacando a la superficie la crisis actual es que el pensamiento que dominó en el mundo, el pensamiento positivista, el llamado modernismo, pues prácticamente desde el siglo XVII hasta ahora ha hecho crack, se ha roto en todos los sentidos, mientras que otro pensamiento diferente que estaba de sociedades y civilizaciones antiguas, que no podemos tocar ahora y que se había ido desarrollando en otros sitios, es el que está dando al menos unas explicaciones un poco válidas para lo que está ocurriendo. Bien. Voy a poner un ejemplo solo. Un problema que está pasando en todos los hospitales, incluidos los de China, y en menor medida en otros hospitales como Cuba, es que no están pensados para una gran pandemia como esta. La estructura entera del edificio no sirve para luchar contra una pandemia como esta, porque están realizados desde una racionalidad y desde una perspectiva en lo cual lo que alguien denominó la venganza de la naturaleza nunca iba a llegar. Gracias, Iñaki. Déjeme cerrar con esto, con esta reflexión. Por ahí de 1985 a 1990, recuerdo yo aspirando a entrar a la universidad, la globalización era el terror para muchos intelectuales, para la izquierda, para mucha gente pensante. Advertían cómo la globalización se estaba tragando, devorando a los campesinos, a los pequeños productores, al comercio local de cada país, y se los devoró. Los expertos denunciaban en aquel entonces cómo la globalización y las grandes corporaciones ofrecían más barato lo que el productor local o familiar podía, y cómo cambiaba el modelo para siempre. Hoy, la ciudad donde se registraron los primeros casos de coronavirus en China, pues es una ciudad modelo, considerada como el test mundial de una auténtica ciudad de la globalización. Pregunta: ahora los intelectuales de izquierda, ¿a quién defienden? ¿A la globalización que detestaban o al proteccionismo racista de Donald Trump? Qué paradoja, ¿no? O más bien, ¿no nos tomaron el pelo a todos? Buenas noches.